Bienvenidos a la experiencia de transformadores. Para comenzar esta experiencia, lo primero que hay que entender es cómo funciona el laboratorio, particularmente el diagrama de conexiones. Aquí les muestro el tablero que indica cómo están hechas las conexiones en todo este laboratorio. En particular, para no explicar todas las conexiones, me voy a limitar a contarles qué es lo que vamos a utilizar en esta experiencia. Bueno, este es el tablero general de este laboratorio. Aquí está el corte de emergencia, es decir, si ocurre cualquier accidente, uno aprieta esto y se corta la luz. Para poder operar bien esta experiencia, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo energizamos nuestros tableros. En particular, el tablero que vamos a ocupar es el tablero número 8, el de pared, y para eso necesitamos energizarlo. Y como pueden notar, el tablero número 8 que está acá se energiza mediante este transformador, que es el transformador rectificador, el cual se energiza mediante el interruptor número 4. Entonces, entendiendo este diagrama, lo voy a pedir que lo estudien, pero obviamente yo ya le hago un resumen. El que vamos a utilizar es el número 4, ya que energiza el transformador que está aquí abajo, el transformador rectificador, y eso nos permite energizar los tableros de pared. Entonces, habiendo dicho eso, quiero que noten lo que vamos a ver a continuación, que es este tablero de acá. El interruptor 4 está abajo, entonces una vez que lo accionemos, podrán notar que el transformador rectificador está encendido, ya que está sonando, y eso nos indica una señal clara de que el núcleo está saturado y que el transformador está operando. Una vez energizado el transformador de fuerza, vamos a tener energizados todos los tableros que están en el laboratorio, que los que obviamente alimenta el transformador que les mostré anteriormente. En este contexto, aquí pueden ver un tablero auxiliar, es decir, un tablero que fue energizado por dicho transformador, y cada equipo va a contar con uno de estos tableros. Este es el tablero que vamos a ocupar para esta experiencia, el tablero 8, como pueden notar. Este tablero se compone de 5 terminales, los cuales este de acá, este de acá, este de acá son en corriente continua, este de 440 volts, 220 y 110, mientras que este es de 380 volts fase-fase y este también es de 380 volts fase-fase, pero nos permite energizar el servicio, es decir, por ejemplo, el botón de emergencia de nuestro tablero de mesa. Entonces, ahora abriendo esto, como pueden notar, hay un interruptor asociado a cada uno de los indicadores que vieron ahí arriba, esos LEDs que se prenden, y evidentemente ahora todo está apagado menos el de servicio, ya que esto nos permite activar el botón de emergencia. Estos permiten energizar el enchufe de acá, y todos estos terminales tienen asociado este circuito de acá, es decir, de aquí nosotros sacamos una conexión para nuestro tablero, aquí también y aquí también, pero como es en la experiencia de transformadores no ocupamos nada en corriente continua, estos no se ocupan. Pero por otra parte, el de 380 volts sí, así que aquí como pueden ver hay una conexión, y este también tiene una conexión, pero este es para el suministro. Y aquí tenemos un enchufe conectado para energizar otra cosa que no es relevante para esta experiencia. Este es nuestro tablero auxiliar. Como pueden notar, aquí hay un botón de emergencia y también hay un botón de emergencia acá en el tablero, nuestro tablero de pared. Ambos nos permiten cortar la corriente, es decir, este ya como está energizado con el servicio, nos permite cortar la electricidad del tablero si es que llegamos a necesitarlo. Y como pueden notar, este tablero lo que nos permite, a partir de los terminales que conectamos en nuestra pared, nuestro tablero de pared, nos permite trabajar de forma más simple cada una de las fases de nuestras conexiones, ya que como pueden notar, aquí las desacoplan, tanto el positivo con el negativo para la conexión DC, y las fases ABC o RCT para las conexiones en AC. Como pueden notar, también nos permiten sacar la tierra y por supuesto, el neutro en caso de las corrientes en alterna. Ahora, para esta experiencia solo vamos a ocupar este grupo de terminales, ya que solamente vamos a trabajar con corriente alterna por el principio de funcionamiento de los transformadores como tal. Y por supuesto que esto se va a ver en otras experiencias, tales como la máquina síncrona. Este no lo vamos a ocupar en ninguna experiencia en laboratorio, y con eso tenemos nuestra revisión de nuestro tablero. Como pueden notar, por último, antes de finalizar, quiero que noten que hay un código también de colores que nos permite también coincidir con lo que está aquí en la pared. Este es el variac, es decir, el dispositivo que nos va a permitir variar la tensión durante la experiencia. ¿Y cómo lo hace? Bueno, es sencillo. Como pueden ver aquí, tenemos diferentes terminales. Los rojos representan a las fases, mientras que el azul representa el neutro y el amarillo el tierra, ¿de acuerdo? Como pueden ver, tenemos dos pares de terminales, uno de entrada y uno de salida, que son simétricos. La tierra es lo único que comparten ambos terminales. Bueno, en este contexto lo que vamos a hacer es conectar la entrada, que son 3 fases, más el neutro, al circuito que tenemos en el tablero de acá. Es decir, como pueden ver, sé que está al revés, pero no importa, lo vamos a conectar al de 380, es decir, al que está acá.
¿De acuerdo? Entonces, una vez haciendo eso, lo que vamos a obtener es que nuestro variac va a estar energizado. Y posteriormente, desde la salida, vamos a conectar lo que sea que queramos conectar. Como pueden ver, aquí tenemos nuestro transformador trifásico. Como pueden notar, no es un transformador trifásico con núcleo compartido, sino que son 3 transformadores monofásicos, y cada uno de estos transformadores corresponde a una fase del complejo de transformador trifásico. Aquí pueden ver la placa de dicho transformador, en el cual indica las condiciones de operación en las cuales se trabaja y la corriente máxima. Como pueden ver, aquí está el primario, que son los 2 terminales. Aquí está el secundario, positivo o negativo, y el terciario. Naturalmente, nosotros lo que vamos a intentar hacer es conectar en el primario la salida del interruptor y en el secundario y terciario ver qué es lo resultante, que recordemos que ahí es cuando el transformador actúa, es decir, queremos ver cuál es la señal de salida a partir de lo que le conectamos en la entrada. Ahora vamos a explicar el diagrama de conexión para la prueba de circuito abierto de la prueba de transformadores. No hay nada energizado, por eso estoy sin guantes, esto es solamente la parte explicativa de los diagramas. Como pueden ver, del terminal de 380 volts fase-fase, sacamos 3 cables correspondientes a la fase A, B, C o RST y un neutro. Esta conexión va directamente al interruptor que está acá, que también está guiado, tiene un RST neutro, es decir, hacemos coincidir cada una de las fases y el neutro del tablero auxiliar que está en la mesa con respecto al interruptor. Entonces, de esta forma, con este interruptor podemos energizar o desenergizar todo nuestro circuito desde el tablero auxiliar. Después, en la salida, lo que tenemos es los mismos terminales, obviamente con la interrupción de por medio, y estos van conectados directamente a la entrada del variac. El variac también está guiado acá, dice entrada, tiene 3 terminales RST y un neutro, y además hay una entrada que es la tierra. En este caso la tierra no se ocupa para que no cometan el error, porque el tablero auxiliar también tiene una tierra, por lo cual uno podría confundirse y de cierta forma aterrizar este circuito con la tierra verde que está acá, que no sé si alcanza a apreciar, que es ese headed ground. Entonces, si uno también pudiera aterrizar esto allá, pero en realidad esto no se hace en esta experiencia. Lo señalo para que no cometan ese error. Bueno, entonces una vez que conectamos a la entrada del variac la salida del interruptor, RST con el neutro, obviamente aquí si no está guiado con RST, ustedes tienen que acordarse del orden de las conexiones para entender cómo será la salida. Bueno, en la salida tenemos una conexión análoga, es decir, RST y también un neutro, pero la diferencia está en que esta salida va a tener el voltaje cambiado, ya que este variac permite variar la tensión, valga la redundancia del nombre, a nuestro gusto. Si está en 0, por más que la entrada sea a los 380 volts, la salida va a ser 0. Entonces, de esta forma vamos regulando el voltaje de salida del variac. Bueno, entonces, a partir de esta salida, que salen las 3 fases y el neutro, vamos a conectar cada uno de los transformadores en este orden. Si se alcanza a apreciar, el transformador tiene el primario en la parte inferior, que hay un positivo y un negativo, y en la parte superior están el terciario y el secundario. Para esta experiencia el terciario no se va a ocupar, para esta experiencia me refiero para la de vacío. Tampoco para la de circuito abierto, pero eso se explicará más adelante. Bueno, entonces, evidentemente, partiendo con el circuito del primario, esta corresponde al positivo de la fase A, este corresponde al positivo de la fase B y este corresponde al positivo de la fase C. Y aquí está el negativo del primario, de las 3 fases. Entonces, como esta conexión es en estrella, vamos a cortocircuitar los neutros del primario de cada una de las fases. Y obviamente hay que enlazar dicho circuito hacia nuestro variac, es decir, el neutro que tenemos aquí del variac, que está acá, si seguimos este cable, lo voy a señalar con la manito para que no nos confundamos, como puede ver, como se puede notar, está conectado disculpen, agarré un cable erróneo, era este de acá, disculpen. Como pueden ver, este cable está conectado a este neutro del primario. Es decir, tenemos un cortocircuito en estrella acá, como se puede notar. Aquí está el cortocircuito, el cable se pasó para abajo. Cortocircuito, como se puede ver, para hacer la conexión en estrella, y el negativo va directamente conectado hacia el variac. Entonces, de esta forma tenemos la conexión en vacío. Ahora, en la salida del secundario, tiene que estar todo en vacío. Como pueden ver, el positivo del secundario está en vacío. Si bien aquí hay un multímetro, esta conexión está en vacío. Este también está en vacío, este también está en vacío. Pero el neutro del secundario tiene que estar conectado a una estrella.
como pueden notar, esta es la conexión del multímetro, hay una conexión en estrella. Saco la del multímetro para no confundir. Y como pueden notar, la del primario, nuevamente, para que no nos confundamos, está en vacío, solo que hay un multímetro acá para medir el voltaje de salida, el cual va a ser manipulado mediante el variac. Entonces, para hacer un gran resumen, la conexión en el primario, a partir de la salida del variac, hay que conectar cada una de las fases, cada uno de los positivos de los transformadores. El negativo del primario se conecta en estrella, es decir, se cortocircuitan los terminales y se mide el voltaje en la salida del secundario mediante este multímetro. Y para finalmente cortocircuitar el neutro del secundario y obviamente el terciario se deja vacío. Se cortocircuitan los terminales del secundario en negativo para hacer la conexión en estrella, tal como indica la experiencia de laboratorio. Habiendo dicho eso, el diagrama de conexiones está completo. Vamos a energizar el terminal de 380 volts fase-fase, ya que el de interruptor está encendido, ya que eso nos permite activar el botón de emergencia del tablero. Bueno, entonces una vez energizado este circuito, como pueden notar, el terminal de 380 volts fase-fase está prendido, lo que indica que este circuito está energizado. A continuación, como pueden notar, nuestro interruptor está de cierta forma interrumpiendo la señal, cabe señalar. Y ahora vamos a activar el interruptor para que la corriente fluya. Entonces, ahora que la corriente fluya, podemos notar que nuestro multímetro ya empieza a medir voltaje. Evidentemente esto está en cero, pero obviamente la salida nunca es cero. Siempre hay un voltaje residual que es el que estamos viendo en pantalla. Entonces, la experiencia dice que esto tiene que llevarse a 110 volts, que es la operación nominal de esta experiencia, y esto se hace mediante esta perilla. Entonces, ahora vamos a aumentar el voltaje hasta que la salida del variac esté en 180 volts, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que llegamos a esto, acá, 110 volts, no 180. Ya. Entonces, llegamos aquí a 110 volts, más o menos 110 volts, este es el voltaje nominal. Entonces, ahora podemos notar, por ejemplo, la corriente que fluye por este circuito, la cual naturalmente será de 0 o cercano a 0. De hecho, esto está mal ajustado, lo vamos a ajustar de nuevo, lo vamos a poner en 0, que se quedó una corriente residual. Ahora está en 0, como pueden notar. Ya lo calibramos, como pueden notar, la corriente que fluye acá es nada. Y es porque esto está en vacío, que es lo que esperamos. Bueno, entonces habiendo chequeado la corriente, vamos a ver el voltaje de salida. Como pueden notar, en el secundario también tenemos 110 volts, y eso es porque la relación de transformación, dadas las conexiones que hicimos, es 1 a 1. Entonces, con esto ya ustedes pueden realizar la prueba de vacío tranquilamente. Ahora pasamos a la prueba de cortocircuito. Esta parte la estoy haciendo sin guantes, ya que no hay nada energizado más allá del botón de emergencia. Bueno, repitiendo, las conexiones son las mismas que en la experiencia en vacío, así que no las voy a repetir con tanto detalle, pero voy a mencionar que nuevamente que cada conexión RST y el neutro van correspondiente a cada uno de los terminales del interruptor, es decir, RST neutro, sin conectar la tierra al variac, recuerden eso. Entonces, siguiendo con el diagrama de conexiones, la salida de este interruptor RST neutro también van conectadas a este variac, a la entrada RST neutro, y como pueden ver, la tierra no está conectada. Luego la salida del variac también tiene un RST neutro que tiene el mismo orden que la entrada, para que recuerden el orden de las conexiones, y eso va a corresponder a su fase A, B y C respectivamente. Entonces, al igual que la experiencia en vacío, tienen cada uno de los terminales del primario, de los positivos de los primarios, conectado a cada uno de los terminales RST de la salida del variac. ¿De acuerdo? También recordando que el neutro se cortocircuita para hacer la conexión en estrella, como pueden notar. Y aquí hay un cable adicional, ya que es la que nos conecta el neutro de este transformador al neutro del variac, que está conectado al neutro del tablero. Bueno, entonces ahora con el secundario podemos notar que en el negativo también tenemos un cortocircuito, es decir, una conexión estrella, al igual que en el primario. Y ahora, al igual que en el primario, perdón, y ahora en la segunda parte, que es las terminales positivos, que antes estaban en vacío, ahora tiene que haber un cortocircuito entre fases. Esa es la primera parte que vamos a hacer. Y la siguiente es cortocircuitando cada fase con el neutro, como indica la experiencia. Entonces, habiendo dicho esto, este es el diagrama de conexiones. Voy a destacar lo importante, que es lo que cambia con respecto a la prueba en vacío. La prueba en vacío, estos terminales estaban abiertos, entonces ahora lo que hacemos es un cortocircuito entre fases. Y obviamente ahora, en vez de tener un multímetro midiendo el voltaje de salida, vamos a tener una pinza amperimétrica midiendo la corriente por el terminal secundario, positivo. Habiendo chequeado las conexiones, procedemos a hacer la prueba de cortocircuito entre fases. Vamos a energizar el terminal de 380 volts fase-fase. Vamos a continuación a esta parte de nuestra experiencia.
Activamos el interruptor para que fluya la corriente y aquí les voy a pedir que tengan un especial cuidado. Antes de ver este multímetro, lo que voy a ver es esta pinza de acá, porque esta prueba, al estar terminados los cortocircuitales, al aumentar esta perilla, lo que vamos a ver no es que aumenta el voltaje de salida en el secundario, ya que ahí está en cortocircuito. La diferencia de voltaje es cero. Lo que vamos a ver es cómo aumenta la corriente de cortocircuito y eso es peligroso porque nos puede quemar cosas. Entonces, ahora como pueden ver, voy a medir la corriente. En AC, como pueden ver, tenemos, voy a ver si está bien calibrado. Voy a calibrarlo, disculpen, para que tengamos... Lo voy a calibrar, perdón, ahí. Ya, perfecto. Estamos corriente en AC. Entonces ahora vamos a ir la corriente. Como pueden notar, ya están pasando de residualmente 1,9 amperes. Entonces ahora que voy a aumentar la perilla, la variación de voltaje, se van a dar cuenta que con una pequeña variación, casi de unas 2 rayitas, incluso menos, media rayita, ya pueden notar cómo esto subía a 8 amperes. Y como pueden notar, el nominal de esto no pueden pasar más de 9,6 amperes. Por lo tanto, para que tengan ojo, con una pequeña subidón de la perillita, ya pueden notar otro pequeño subidón, y ya tenemos 12 amperes, bajamos, nos pasamos, para que se den cuenta. Entonces les voy a pedir que tengan especial cuidado en esta parte de la experiencia, de que si pueden notar, alguien que anteriormente no tuvo cuidado quemó el variac, producto de esto. Entonces les pido por favor que tengan cuidado con las pruebas de cortocircuito en términos generales, no solamente en la de transformadores. Esto explica para cualquier prueba de cortocircuito en cualquiera de las experiencias de este laboratorio. Ahora pasamos a la última parte de la experiencia de cortocircuito, que es el cortocircuito fase neutro. Este diagrama de conexión se mantiene igual, es decir, cada uno de los terminales RCT y el neutro van conectados al interruptor, RCT neutro van a la entrada del variac y RCT neutro van al primario del transformador. Fases A, B, C, los primarios, el dispositivo A, B, C del primario de los trafos, y obviamente el negativo cortocircuitado, una estrella, ¿cierto? Y el neutro, que hay una conexión directa entre el variac y el neutro. Bueno, habiendo dicho eso, ahora hay que explicar la conexión en el secundario. Al igual que en todas las experiencias anteriores de esta parte de las pruebas de circuito abierto y vacío, el negativo del secundario va cortocircuitado en estrella, es decir, los terminales se cortocircuitan para que la conexión sea en estrella. Y ahora lo que hay que hacer es, el cortocircuito ya no es entre fases, sino que es fase neutro, así que cada una de las fases va cortocircuitada con el neutro. Esto lo hago con cables banana para que se vea más clara la conexión, ¿de acuerdo? Cada fase con el neutro. Experiencia les pide cortocircuito entre fases, que fue lo que hicimos anteriormente, y ahora cada fase cortocircuitada con el neutro. Ahora vamos a energizar, vamos a prender nuestro interruptor de 380 volts fase, vamos a revisar nuestro interruptor, vamos a activar este interruptor, el variac está en 0, perfecto, y ahora como pueden notar, al igual que la parte anterior, esta prueba también es de cortocircuito, por lo cual podemos notar que ahora ya tenemos 2,19 amperes, 2,20 amperes residual. Entonces, con un pequeño movimiento del variac, como pueden notar, solamente con un pequeño movimiento, ya tenemos 9,9 amperes, nos pasamos, el 9,6 el nominal. Así que, perfecto. Con eso ya tenemos la experiencia de cortocircuito entre fases y fase neutro terminada. A continuación, la siguiente fase de esta experiencia es ver las formas de onda en vacío. Como estamos en vacío, cabe señalar que volvimos a conectar el transformador, el neutro del transformador en estrella, como se indican en la guía de la experiencia, y dejamos en vacío, valga la redundancia, las fases de los terminales del secundario, los positivos, ¿cierto? Las fases. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, para medir las formas de onda en vacío necesitamos un osciloscopio. ¿Por qué un osciloscopio? Porque este es capaz de medir las ondas en el dominio del tiempo. Lo que queremos ver es cómo esta onda se comporta y en especial ver cómo el contenido armónico no distorsiona la onda. Para ello vamos a explorar distintas configuraciones, tales como levantar el neutro, ¿cierto? Necesitamos nuevamente tener el secundario, como se explicó anteriormente, conectado en estrella, el neutro por supuesto. La fase A, B y C quedan en vacío, es decir, abierto, y por supuesto que el circuito terciario ahora no se va a tocar. Bueno, habiendo dicho eso, lo que nos interesa en esta parte de la experiencia es medir las formas de las ondas, es decir, el comportamiento de ellas en el dominio del tiempo. Como pueden ver, para ello necesitamos un osciloscopio, ¿de acuerdo? Este osciloscopio lo que nos permite es medir la diferencia de potencial entre dos terminales, por supuesto. Entonces, si yo quisiera medir voltaje de fase neutro, simplemente conecto este terminal en la fase y esta garrita en el neutro.
Y si quiero medir fase a fase, lo mismo, en una fase, en otra. Ahora la pregunta es, ¿cómo medimos corriente? Porque tenemos que medir la forma de onda de voltaje y de corriente. Bueno, para medir corriente lo que se va a utilizar es esta resistencia de pequeña señal, naturalmente en un circuito donde fluye corriente, lo que vamos a hacer es interrumpirla con esta resistencia, es decir, va a ser como un pseudo cable pero con terminales vivos, de tal forma que nosotros vamos a medir la diferencia potencial entre ambos terminales. Evidentemente el multímetro, el osciloscopio, va a pensar que estamos midiendo voltaje, porque para eso está hecho. Pero en la práctica nos interesa la forma de la onda. Yo sé que esto va a estar en amplitud de volts, pero no se preocupen. Nos interesa entender el comportamiento de la onda de corriente y, por supuesto, ver si tiene contenido armónico. Entonces, esa es la forma, con la resistencia de pequeña señal. Ahora vamos a proceder a energizar el circuito. Lo mismo de siempre. Energizamos el terminal de corriente alterna. Como podemos ver, ahora nuestro variac ya va a ser capaz de aumentar tensión. Así que vamos a prenderlo. Esto se hace a voltaje nominal de 110 volts y luego a 150. Entonces primero vamos a llegar a los 110 volts, ¿cierto? 110 volts, por aquí, por aquí, por aquí. 110 volts. Por aquí, por aquí, por aquí nos pasamos. No, todavía no. 110 volts. Perfecto. Hemos llegado al voltaje nominal, entonces ahora procedemos a energizar esto con procedemos a energizar nuestro interruptor. Entonces, a continuación, teniendo el multímetro, yo estoy con guantes, así que no se preocupen, vamos a proceder a medir la diferencia de potencial entre el primario, el comportamiento de la onda. Ahora estamos midiendo la forma de onda del voltaje fase neutro de la fase A cuando tenemos el neutro aterrizado, es decir, no está levantado. Como podemos notar, si se ve en la pantalla del multímetro, la forma de onda es una sinusoide perfecta, es decir, no tiene contenido armónico a frecuencias fundamentales. Después, si ustedes miden los cuadritos horizontales, que obviamente en el multímetro se indica la escala, ustedes pueden calcular la frecuencia de la onda, pero les digo ya que es 50 Hz. Recordemos que estamos con el variac seteado en 110 volts. Ahora, lo que se está midiendo es el voltaje fase neutro, fase-fase, perdón. Anteriormente medimos el voltaje fase neutro y ahora el voltaje fase-fase. Como pueden ver en la pantalla, el osciloscopio, la forma de onda de esta onda es también una sinusoide perfecta a frecuencia fundamental. Recordemos que tenemos el neutro aterrizado. Naturalmente, para la experiencia se le pide también tomar mediciones en 150 voltios. Lo único que hay que hacer acá es subir el variac hasta llegar a 150 y en realidad la única diferencia que van a notar es que la amplitud de la onda que están viendo aumenta. Por términos prácticos, solamente vamos a hacer las mediciones en 110, ya que para 150 deberían ser parecidas, solo que con una amplitud distinta. A continuación, lo que voy a hacer va a ser levantar el neutro para que vean cómo cambian los voltajes que le acabo de mostrar una vez que el neutro es levantado. Entonces, voy a levantar el neutro de este circuito. Una vez levantado el neutro, podemos ver que el voltaje fase-fase sigue siendo una onda sinusoidal perfecta. Esto es por lo siguiente. El voltaje fase-fase en este circuito está dado por los terminales de la red. Es decir, si bien tenemos un variac y un interruptor, la diferencia de potencial entre las dos fases siempre va a ser la misma, independiente si tenemos el neutro levantado o el terciario conectado en delta. Como les comentaba, ahora vamos a medir el voltaje fase neutro, pero recuerden que ahora hemos levantado el neutro. Les recuerdo que la forma de onda que medimos anteriormente con el neutro aterrizado era una sinusoidal perfecta frecuencia fundamental. Quiero que vean qué sucede una vez que levantamos el neutro. Como pueden ver ahora, les aparecen armónicos de tercer orden, es decir, además de la frecuencia fundamental, de la onda frecuencia fundamental, tenemos armónicos a 150 Hz. A continuación, como pueden ver, vamos a ver la forma de onda de corriente. Anteriormente vimos las de voltaje. Y vamos a partir por ver la forma de onda de la corriente que fluye por el primario. ¿De acuerdo? Como pueden ver aquí, en el positivo del primario, de la fase A del transformador, ¿cierto? Que este representa la fase A. Como pueden ver, este cable no entra directamente al interruptor, o no sale el interruptor y entra acá, sino que está bypaseado
por esta resistencia de pequeña señal. Es decir, entra, no sé si se aprecia bien, pero entra por un terminal, sale por el otro y esto interrumpe el circuito. De tal forma que podamos tener dos terminales a las cuales les podemos conectar las pinzas, el positivo y el negativo, cosa de que podamos medir la diferencia de potencial. Cabe señalar que el osciloscopio no mide corriente, mide diferencias de potencial. Y como no mide corriente, tenemos que hacer estas estrategias para poder medir una onda. Obviamente el osciloscopio va a mostrar voltaje, pero nosotros sabemos que no es voltaje, sino que son amperes. Naturalmente lo que nos interesa es la forma de la onda, por lo que realmente no nos importa mucho los valores de volt que nos indican. Una vez revisadas las conexiones, podemos energizar el circuito. Como siempre, lo hacemos todo con la mano derecha. Vamos a energizar el 380 volt fase-fase, es decir, corriente alterna, el terminal de corriente alterna. Y a continuación vamos a aumentar el voltaje del variac. Si bien la experiencia dice que esto tiene que hacerse en 110 y 150, como evidentemente lo único que cambia es la amplitud de la onda, por términos de que este video no quiero que sea tan extenso, solo vamos a hacer para un nivel de tensión. Y no va a ser ni 110 ni 150, sino un voltaje más bajo por términos pedagógicos. Vamos a llegar a 80 volts. Pero estos resultados son extrapolables a otros niveles de voltaje. Aquí estamos en 80 volts, perfecto. Entonces, a continuación, vamos a energizar el interruptor. Y como pueden ver, ya las formas de onda de corriente se aprecian. Como pueden notar, estas ondas que se ven en pantalla, hay una componente a frecuencia fundamental. Siempre insisto, si quieren revisar cómo es la frecuencia de la onda, hay unos cuadraditos en el osciloscopio que no sé si se aprecian por la cámara, pero dichos cuadraditos tienen una ventana temporal y se indica acá abajo en el osciloscopio. Y obviamente si ustedes cambian la resolución, van a cambiar el ancho de dichos cuadraditos. Entonces, en base a eso, ustedes pueden medir el periodo y la frecuencia de la onda. Como pueden notar, además de ser una onda frecuencia fundamental, tiene contenido armónico de tercer orden. Vamos a realizar el mismo experimento, es decir, medir la corriente que fluye por la fase A del primario, ¿cierto? No obstante, vamos a levantar el neutro, es decir, bueno, ya está levantado, cabe señalar. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo cambia la forma de onda en vacío de corriente fluye por el primario de la fase A, habiendo levantado el neutro. Si se acuerdan, con el neutro aterrizado, teníamos un contenido armónico de tercer orden. Como pueden ver, se sigue apreciando la onda frecuencia fundamental, pero ahora tenemos armónicos de quinto orden. Vamos a medir de nuevo una forma de onda en vacío de corriente con el mismo circuito de bypass, pero ahora el circuito que vamos a interrumpir no es el de la fase A del primario, sino el del neutro. Es decir, es el mismo concepto, interrumpir un circuito para poder medir la diferencia de potencial, ya que, valga la redundancia, nuestro osciloscopio mide diferencia de potenciales, pero nosotros queremos medir corriente. Bueno, habiendo revisado las conexiones, como es de costumbre, vamos a energizar con la mano derecha siempre para evitar una descarga en nuestro corazón. Bueno, seguimos con el procedimiento, aumentamos el voltaje del variac. Como les comentaba, por motivos pedagógicos solo vamos a llegar a 80 volts, ya que no es necesario, ya que los resultados son extrapolables. Ustedes en la experiencia van a tener que hacer para 110 y 150, pero como les digo, el resultado es extrapolable. Entonces, estamos en 80 volts, vamos a energizar el interruptor y ahora deberíamos ver la forma de onda del neutro. A continuación, vamos a ver la forma de onda que pasa por el neutro. Como pueden notar, es una onda que no tiene contenido armónico, pero está al triple de la frecuencia fundamental. Es decir, esta onda no está a 50 Hz. Y por eso fui insistente en que ustedes cuenten los cuadraditos. Por motivos pedagógicos no vamos a contarlos ahora, simplemente les cuento que esta onda está a 150 Hz, al triple de la frecuencia fundamental. Obviamente, no podemos medir la forma de onda en vacío con el neutro levantado, ya que ese circuito no existiría. Por lo tanto, aquí solamente haremos una medición de corriente, que es la que están viendo en pantalla. Bueno, a continuación vamos a pasar a la parte de experiencia con cargas. Vamos a partir con carga resistiva. Voy a explicar cómo son las conexiones en esta parte de la experiencia.
hacia la parte del interruptor todo se mantiene igual. Lo que tienen que tener en consideración para que no tengan mediciones defectuosas es que el neutro del primario, vamos a ir primero con el primario y después con el secundario. Con respecto al primario, lo que tenemos que percatarnos es que el negativo esté conectado en estrella, como pueden ver está conectado en estrella, y además esto es muy importante, que esto es común que se olvide en la experiencia, y esto trae mediciones defectuosas, es que el negativo del primario esté aterrizado, es decir, conectado hacia el variac. Como pueden ver, está conectado hacia el negativo. Bueno, habiendo dicho eso, ahora pasamos al secundario. Como pueden ver, el terciario está en vacío, es decir, no está conectado. Y con respecto al secundario, lo que hacemos es lo mismo que en el primario, el negativo conectarlo en estrella, es decir, conectar cada una de estos terminales entre sí, cortocircuitarlo, y por supuesto también conectarlo a la carga. Pueden notar que en la carga también hacemos lo mismo, es decir, conectamos cada uno de estos terminales entre sí para hacer la conexión en estrella. Toda conexión ahora será en estrella, como pueden ver, y así está conectado. A continuación, lo que podemos ver es que cada una de las fases, es decir, la fase, si está en la A, la B y la C, cada una de estas terminales tienen que ir conectados hacia una de las fases del secundario, es decir, aquí está el positivo del secundario, positivo del secundario, positivo del secundario, de cada una de las fases, A, B y C. Cada una de las cargas debe estar conectada a cada una de las fases y, volviendo a repetir para que no se olvide, el negativo, es decir, el negativo del secundario debe estar conectado en estrella y, por supuesto, que tiene que ir un neutro que conecte las cargas con los transformadores. Y, valga la redundancia, porque a veces se olvida, en estrella también tienen que estar conectadas las cargas resistivas. Tiene una consideración especial para esta parte de la experiencia, pero solamente para las cargas resistivas. Esto no va a pasar ni para las cargas ni capacitivas ni inductivas, solo para las resistivas. Como podrán notar, la forma en que nosotros vamos a manipular estas cargas con estos conectores, que de cierta forma ahora están apagados, pero si yo los prendo, yo empiezo a variar la resistencia interna de esta resistencia. Como podrán notar, esto no es un reóstato continuo, ¿cierto? Sino que es discreto, por lo cual, para yo tener un sistema trifásico balanceado, tengo que ser muy cuidadoso a la hora de qué switches prendo. Evidentemente, como tenemos switches como estos discontinuos, vamos a tener que hacer ciertas aproximaciones y este es el consejo que yo les quiero dar para que la experiencia sea más fácil. Si bien acá, por ejemplo, tenemos 214 ohms, 227, 140, 109, yo les pido que aproximen, les sugiero más que nada, más que pedirles, les sugiero que aproximen esto, es decir, 214 en realidad no son 214, son 200. De esta forma vamos a hacer lo siguiente, las conexiones que están acá de las cargas resistivas están en paralelo, es decir, yo si prendo dos switches que están en 200 ohms, no están en 200 ohms, ustedes saben, pero vamos a aproximar, significa que si yo prendo estos dos contactores, ahora tengo 100 ohms, porque ustedes saben que dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente es R medios. Entonces, de esa forma, si yo quiero aquí tener 100 ohms, simplemente prendo estos dos switches. Y de esa forma aquí yo puedo, por ejemplo, activar esta resistencia. Aquí no hay ninguna de 100 ohms. Bueno, acá, por ejemplo, aquí hay una de 107 ohms. Estas están 100 ohms. Estas están 100 ohms. Les recomiendo esto, que sean estratégicos. Ese es mi consejo, que sean estratégicos a la hora de manipular esta resistencia, de tal forma que ustedes, antes de realizar las mediciones, planeen cuáles van a ser el conjunto o el complejo de contactores que van a prender para balancear el sistema. También hay una medida adicional que pueden hacer para ver que esto esté balanceado, si es que no están seguros. Con esta pinza, lo que pueden hacer es ponerla, por supuesto, a medir, y lo que van a... Esta está descargada, no importa. Lo que pueden hacer es medir cada una de las fases, la corriente que fluye por ellas, y ver si es que fluye la misma corriente. De esa forma pueden tener una visión más objetiva si es que estas cargas están balanceadas o no. Entonces, para resumir, lo que les recomiendo es que sean estratégicos, que tengan un plan antes de manipular la resistencia, es decir, que su resistencia 0, 1, 2, 3, 4, 5 sean planificadas previamente, cosa de a la hora de realizar la experiencia no tengan problemas con cargas desbalanceadas. ¿Por qué les digo esto? Porque podrán notar, esta carga es muy buena, a modo de ejemplo, tiene dos contactores malos, 3. Entonces, ¿qué pasa? Que si no tienen esto en consideración, la planificación me refiero, no van a poder realizar la experiencia de forma correcta.
Habiendo verificado las conexiones y teniendo nuestra estrategia para las cargas resistivas, procedemos a energizar siempre con la mano derecha para evitar descargas. Entonces ahora procedemos a activar el interruptor y con este voltímetro vamos a verificar que tengamos los 80 volts. Cabe señalar que la experiencia pide medir variables de estado tanto en el secundario como en el primario, así que lo que faltó de comentar, pero se los comento ahora, es que con estos Hioki tenemos en este laboratorio estas pinzas que permiten medir corriente alterna y también voltaje. Entonces lo que hacemos es conectar los terminales positivo y negativo para medir la diferencia de potencial y por supuesto medir la corriente de dicha fase. También permite medir potencia al tiro, entonces de esa forma pueden tener todas las mediciones que necesitan. Y de la misma forma hacemos lo mismo en el primario, es decir, medimos la diferencia de potencial y además medimos la corriente de la fase A, pero del primario, es decir, tenemos todo con respecto a la fase A del primario y secundario, con respecto a sus variables de estado, medidas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner en plan la estrategia que le habíamos dicho. Obviamente, ustedes tienen que hacer muchas más cargas, pero nosotros solamente nos vamos a limitar a hacer una por términos de que este video no tiene que ser tan extenso. Vamos a prender la de 115, que va a ser nuestra carga de 100 ohm, dos de 200, que van a ser nuestros 100 ohm, y una aquí de 120, que va a ser, perdón, 107, que va a ser también nuestro 100 ohm. Y ahora con esta pinza vamos a proceder a medir si es que esto es así. Entonces, esto dice la verdad de cierta forma. Si es que confiamos en la pinza, esto nos va a decir si es que el circuito está balanceado o no. La medición que se puede ver acá es de 0,73 amperes. Vamos a recordarla. La medición que está acá es de 0,69 amperes. Y la medición que está acá es de 0,66 amperes. Como pueden notar, si bien esto no está perfectamente balanceado, es una buena aproximación dadas las cargas que tenemos. En esta parte de la experiencia vamos a ver la carga inductiva. Esta parte es bien similar a la carga resistiva. Voy a recapitular. Como pueden notar, en la parte del primario tenemos que tener ojo que el neutro esté conectado en estrella, es decir, los terminales cortocircuitados entre sí, como pueden notar acá, y por supuesto que el neutro esté aterrizado, es decir, que desde acá del terminal negativo, el que está acá, disculpen, del primario, este de acá, se puede ver en cámara, este de acá, perdón, no lo podía agarrar, aquí está, esté conectado hacia nuestro variador de voltaje. Entonces, teniendo la conexión en estrella y además el neutro aterrizado, vamos a proceder a ver el secundario, ya que el primario, el positivo solamente que cada una de las fases está en RCT, fase ABC, como pueden notar acá. Este es el positivo, donde está el cable rojito. Este es el positivo, deberíamos poder ver estas conexiones hacia acá. Entonces, ahora pasando al secundario, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que también el negativo del secundario también está conectado a una estrella y hay un enlace, es decir, una conexión entre las cargas, al igual que las cargas resistivas, entre el neutro del secundario y del transformador y por supuesto de las cargas. Bueno, con las fases pasa lo mismo, es decir, tenemos un cable que conecta cada una de las fases, como puede ver, a cada uno de las inductancias. En ese contexto tenemos que también tener ojo que nuestras inductancias también su negativo tiene que estar cortocircuitado entre sí, de la misma forma que lo hicimos en las cargas resistivas y por supuesto el enlace. Bueno, y por supuesto también tenemos las conexiones del primario a cada una de las fases. Consideración importante, ¿cómo se comportan las cargas inductivas? A diferencia de las resistivas, que nosotros teníamos unos contactores que hacían que la carga fuera discontinua, aquí tenemos un número de vueltas, es decir, nuestra forma de manipular las inductancias es girando unas perillas. ¿Cómo hacemos esto? De forma bien sencilla. Esto tiene un sonido. Cada vez que uno da una vuelta, esto suena. Espero que se escuche. Ahí se puede haber escuchado. Si no, no importa, confíen en mí. Si dan una vuelta completa, van a tener un número de vuelta adicional. Esto, en sentido antihorario, está sin ninguna vuelta. Y en sentido horario, aumentamos el número de vueltas. Es decir, una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas. Es decir, nosotros para tener este complejo balanceado, lo único que tenemos que ser cuidadosos es que cada una de las cargas tenga el mismo número de vueltas. Es decir,
una vuelta y una vuelta. De esa forma nos aseguramos que las inductancias están balanceadas. De cierta forma también esto pueden verificarlo con la pinza amperimétrica, no se preocupen, de la misma forma que hicimos con las cargas resistivas, podemos medir cada una de las fases, es decir, la corriente que fluye por el positivo y ver que esto esté balanceado. De esa forma podemos realizar la experiencia. Habiendo revisado las conexiones con el profesor auxiliar, podemos energizar siempre con la mano derecha para evitar descargas al corazón. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a activar el interruptor y aumentar el voltaje hasta llegar a 80 volts, como siempre en la experiencia. Perfecto, llegamos a 80 volts y ahora lo que quiero que noten, porque evidentemente ustedes van a tener que realizar mediciones, ¿cierto? Para cada una del complejo de carga, es decir, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Quiero que noten el contenido armónico de la corriente en el primario. Como pueden notar, aquí hay un contenido armónico del 18%. Ahí mi camarógrafo va a decir si es que se alcanza a ver y ahí pues, continuamos. Perfecto, el 18%. Quiero que noten, quédense con ese valor. Quiero que noten cómo cambia a medida que activamos el número de vueltas. Obviamente voy a ser drástico y voy a poner el máximo número de vueltas de una para que noten el cambio en el contenido armónico de la corriente. En el secundario no hay mucho cambio, la verdad. Hay un cambio, pero no es tan significativo. Pero como pueden ver, el contenido armónico de la corriente, ¿cómo es? Mi mano izquierda es el primario y mi mano derecha, que no se ve, es el secundario, como pueden notar. Para terminar con la parte de experiencia con cargas, vamos a ver las cargas capacitivas. Vamos a hacer un repaso de las conexiones en el transformador. En el primario se mantienen las conexiones, es decir, el neutro en estrella. Y por supuesto que por favor nunca olviden de tener el neutro aterrizado, porque esto ensucia las mediciones. Es decir, pueden verificar que aquí hay un cable que conecta los neutros del variac con el neutro del transformador. El primario, el positivo del primario tiene que estar conectado al RCT de la salida y finalmente va yendo a la parte del secundario, el negativo pasa lo mismo, es decir, tenemos que tener una conexión estrella, es decir, esto tiene que estar cortocircuitado entre sí, como pueden ver hay un cortocircuito acá y también por supuesto hay que tener una conexión hacia el neutro de las cargas. Al tiro vamos con las cargas, vamos a repasar con el positivo. Y cada una de las fases del positivo tiene que ir, perdón, aquí está el positivo, disculpen, el positivo, se desconectó, está todo desenergizado, no se preocupen, tiene que ir a cada una de las fases de las cargas. Entonces ahora vamos a ir a las cargas. A diferencia de las cargas inductivas y resistivas, como ustedes saben, las cargas capacitivas funcionan de una forma distinta, es decir, cuando nosotros las conectamos en paralelo, la capacitancia aumenta. Entonces, como lo que están viendo acá, un complejo de cargas capacitivas ya armadas, las fases son fase A, fase B, fase C, es decir, de forma transversal, no así, sino que así. Y como pueden ver, lo que tenemos es cortocircuitadas las capacitancias entre sí, mejor dicho, conectadas en serie. Lo que está cortocircuitado el terminal positivo y negativo de cada capacitancia individual con su fase, es decir, la fase C tiene, como pueden ver, cortocircuitado el positivo negativo, de tal forma que estos terminales, al estar cortocircuitados, tenemos una conexión en serie, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con la fase B es lo mismo y con la fase C es lo mismo. Como les comentaba, las capacitancias funcionan al revés que las inductancias y la resistencia. Por lo tanto, si nosotros medimos en los terminales más extremos, es decir, cuando la conexión en serie está en su totalidad, es cuando tenemos la capacitancia más baja, porque funciona al revés, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir aumentando la carga? Esto está desenergizado, no se asusten. Nosotros vamos a tener que ir moviendo estos terminales, manteniendo la conexión estrella del neutro, es decir, como pueden ver, esto está conectado en estrella y el terminal está conectado al transformador, es decir, este terminal que fue lo que nos faltó mostrar, que está conectado aquí, al negativo de la estrella del secundario, el negativo del secundario. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cómo es el procedimiento para medir? De la siguiente forma, nosotros vamos a tener que ir desplazando esta conexión estrella de tal forma que disminuyamos la serie de capacitores. Es decir, vamos a tener que mover esto acá y ahí tenemos un poquito más de capacitancia
movemos esto acá, y finalmente movemos esto acá. Entonces ahora lo que hicimos fue aumentar un poco la capacitancia porque disminuimos la cantidad de capacitancia en serie, entendiendo que las capacitancias se comportan al revés. Conectarla en serie disminuye la capacitancia, más no aumentarla. Entonces la capacitancia máxima vendría a ser cuando nosotros tenemos conectado este terminal acá, y tenemos este terminal acá, y tenemos finalmente la última terminal acá, manteniendo por supuesto la conexión estrella. Como pueden notar, esta fase, que es nuestra fase A, tiene un poquito más de terminales porque estamos midiendo la diferencia de potencial. Es decir, siempre hemos estado midiendo la diferencia de potencial entre los terminales de nuestro complejo fase A, ¿de acuerdo? Y por supuesto también la corriente que fluye por dicho circuito. Habiendo revisado las conexiones, procedemos a energizar siempre con la mano derecha. Seguimos con el procedimiento habitual, que es aumentar esto a 80 volts. Habiendo activado el interruptor, por supuesto. Llegamos a 80 volts, que es los voltajes que hemos estado trabajando en la experiencia. Perfecto, casi 80 volts. Y como pueden notar, los Hioki están seteados para medir el consumo reactivo. Bueno, en verdad los kilovolt ampere. La potencia activa no miden, lo voy a mostrar de inmediato, como pueden notar. Y si hay es muy poca, cero, marca cero, como pueden notar. Entonces vamos a ver simplemente la potencia reactiva y vamos a ver el contenido armónico. Como pueden notar, no hay contenido armónico. Y vamos a hacer lo mismo acá. Tampoco hay contenido armónico. Entonces ahora vamos a realizar algo que en la experiencia no se puede hacer, pero por motivos pedagógicos sí lo vamos a hacer acá, que es cambiar la conexión para aumentar el número de capacitancia, el valor de la capacitancia. Lo estoy seteando en kilovolt ampere. Recuerden los valores, están registrados en el video, pero voy a dejar seteado esto con kilovolt ampere de tal forma que es kilovolt ampere, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo que les decía, vamos a ir a la capacitancia máxima, de tal forma que se pueda ver cómo aumenta esto. Esto no lo hagan en la experiencia, esto es solamente para el video, porque quiero que vean esta transición. Y estamos con unos guantes súper buenos. Perfecto. Entonces, como pueden notar, el consumo efectivamente aumentó, y quiero que veamos de nuevo el contenido armónico de la corriente. Como pueden notar, no hay contenido armónico, y como pueden notar, tampoco hay contenido armónico. Bueno, esto es, les cuento, esto es porque, si bien recuerdan los cursos anteriores, lo que tenemos acá, si bien esto es una capacitancia, también tiene una resistencia interna, esto se comporta como un filtro pasabajos. Por lo tanto, todas las frecuencias más altas a frecuencias fundamentales quedan filtradas. Es por eso que no vemos contenido armónico en este tipo de conexión con cargas capacitivas. A continuación, nos interesa ver cómo influye la conexión del terciario en delta, es decir, en todas las otras experiencias el terciario ha estado en vacío, y ahora lo que nos interesa es ver cómo influye si ahora nosotros hacemos una conexión del tipo positivo con negativo otra fase, positivo con negativo otra fase, es decir, la conexión en delta. ¿Cómo se hace esto? Bueno, como venía diciendo, agarramos un terminal, por ejemplo, partimos con el negativo de la fase A, estamos en el terciario, recuerden, y terminamos con el positivo de la siguiente fase, es decir, el positivo de la fase B. Sacamos el negativo, recordemos que aquí está intercalado, aquí se ve súper claro, negativo del secundario, negativo del terciario, positivo del secundario, positivo del terciario. Entonces, salimos con el negativo del terciario y entramos por el positivo del terciario de la siguiente fase. Y luego salimos con el negativo del terciario de la fase que estamos ahora, y terminamos con el positivo de la última fase, y terminamos el círculo con negativo de la última fase con el de la primera. Como pueden ver, aquí cerramos el circuito y tenemos la conexión delta hecha. Energizamos, por supuesto, después vamos a aumentar el voltaje del variac, ¿cierto?, hasta llegar a 80 volts, que son los voltajes que hemos trabajado previamente. Y como pueden notar ahora, en la parte de la experiencia anterior ustedes notaron
el contenido armónico que había en la corriente. Entonces ahora quiero que noten qué sucede. Es la misma configuración de antes, los mismos switches, solamente que ahora tenemos el tercero en delta. Y me gustaría que vieran el efecto que tiene haber conectado el tercero en delta, perdón. Como pueden notar, ahora voy a ver el contenido armónico de la corriente. Como pueden notar, antes el contenido armónico, si mal no recuerdo, era del 20%. Miren ahora, bajamos a un 9%. Es decir, a medida que ustedes conecten el tercero en delta, lo que deberían observar, si ustedes miden la corriente por el primario, es que el contenido armónico baja. Esta es la última parte de la experiencia, que es obtener el grupo de conexión. Les voy a comentar cómo son las conexiones. En el primario, la realidad es que las conexiones se mantienen como toda la experiencia, es decir, cada una de las terminales que salen del variac van a cada uno de los terminales positivos, de los fase A, fase B, fase C o RST, ¿de acuerdo? En esta es lo mismo. Y por supuesto que el negativo tiene que estar conectado en estrella, y tiene que por supuesto estar el neutro aterrizado, ¿de acuerdo? Habiendo dicho eso, ahora nuestro secundario, esta es una excepción porque en toda la experiencia secundario siempre lo manipulamos, en este caso no se toca, es decir, siempre estos terminales van a estar en vacío, tanto el positivo como el negativo del secundario, ¿de acuerdo? Bueno, eso con el secundario no se toca, está en vacío, que durante toda la experiencia secundario lo utilizamos bastante. Ahora, lo que hay que hacer hay que conectar el terciario en delta, es decir, el terminal positivo de la fase C va al terminal negativo de la fase B, positivo de la fase B va al negativo de la fase A, y el positivo de la fase A termina con el negativo de la fase C. Aquí la única conexión extraña que hay que hacer, yo creo que esto se entiende bastante bien así, es decir, el terciario en delta, en otras palabras, positivo, negativo, y terminamos el triángulo. Lo que hay que hacer, que es lo extravagante, es que hay que conectar el positivo del terciario de la fase C o del T, RST, esta es la terminal T, con la conexión estrella de nuestro primario, pero que es la parte negativa, es decir, esta conexión la conexión negativa del primario. Esto es lo único extravagante. Luego, habiendo dicho esto, habiendo conectado el positivo de la fase T o fase C del terciario a la conexión estrella que está en nuestro negativo del primario, es cuando nosotros procedemos a hacer 6 mediciones que las vamos a dejar en el video adjuntas porque es más complicado explicarlo así. Entonces, para que se capturen con la esencia, dejamos el primario conectado como siempre, no nos olvidemos de aterrizar el neutro, por supuesto, el secundario queda en vacío, el terciario se conecta en delta y hacemos esta conexión extravagante, que es el positivo de la fase C del terciario con nuestra conexión estrella, que está en nuestro negativo del primario. Habiendo dicho eso, les voy a poner acá abajo en el video cuáles son las mediciones que hay que hacer. Habiendo dicho eso, simplemente con esas mediciones ya se puede obtener el grupo de conexión de este transformador.